Hola, como siempre estoy muy agradecido de volver a estar con ustedes, otro programa más de Carta Blanca. Entonces la pregunta que tenemos encima de la mesa es una pregunta que, bueno, pues va a ser, creo, muy extensa, ¿no? Y bastante complicada. Entonces nos preguntan que cómo sería una seguridad social con unos servicios médicos reformados desde un punto de vista o desde el punto de vista de la medicina natural o de la medicina holística. Entonces, bueno, quizá, como decía no sé quién, esta quizá sea la pregunta del millón, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues con el organigrama sanitario que tenemos en este país y en otros muchos países, pues yo diría que, bueno, una seguridad social o una sociedad, pues la forman en cuanto a una cuestión de medicina o un objeto, el objeto de la medicina, digamos así, pues la forman pues varios sectores, ¿no? En primer lugar, pues la inmensa mayoría de la gente que quiere tener estos servicios médicos, que son los pacientes. Por otro lado, están pues las personas que pues dan ese servicio pues a esos pacientes, como es el cuerpo médico o los profesionales de la medicina. Y por otro lado, pues queda pues algo que está otro sector, que podemos decir que es el gobierno o el que hace esas leyes y las hace ejecutar respecto a esa creación de ese organigrama. Entonces ya en varios programas hemos hablado de lo que más o menos pensamos en ese sentido, ¿no? Pero hoy con esta pregunta tan concreta y tan extensa a la vez, pues tenemos que decir que, o podemos empezar que, bueno, con respecto a estos tres sectores tan sumamente importantes, pues como podemos decir ese refrán, que no solamente podemos echar la culpa a los gorriones cuando todos los pájaros se comen el trigo, ¿no? Entonces en ese sentido pues forman una importancia, pues digamos que muy bien repartida entre tanto médico como paciente como, digo, autoridad, ¿no? En el sentido de que, bueno, así resumiendo un poco, yo pienso que por parte del médico, y por supuesto, aquí lo que voy a decir no es ni con el afán de crítica, ni, vamos, tampoco con un afán de agresión a ese cuerpo médico, porque en primer lugar yo formo parte de ese mismo cuerpo médico, ¿no? Pero aquí vamos a dar un punto de vista distinto según lo que vamos trabajando y haciendo desde hace una serie de años. En ese sentido, pues lógicamente no es un tema que es producto de nuestra imaginación, sino es producto o la experiencia de día a día, ¿no? Entonces, en ese sentido, tanto el médico como el paciente, como esa autoridad, pues vamos a ver qué podría pasar o cómo sería eso, ¿no? Entonces, ante eso, y con una responsabilidad de cada uno de esos grupos, tenemos que decir, o tengo que responder a que es importante un cambio de actitud, ¿no? Un cambio de actitud por todas las partes, en el sentido de que, bueno, el médico muchas veces ha pasado de ese guardián o ese guardador de la salud pública, pues ha pasado de ser un guardián, un servator, digamos así, a un auténtico servilis, a un siervo. Y digo, ¿siervo de qué? Hombre, pues lógicamente pues, me estoy refiriendo en el que él muchas veces, aun siendo pieza fundamental de toda esa medicina, digo que es un poco siervo en el sentido de que, tal y como están las cosas, y vienen así ocurriendo desde hace bastantes años, por lo menos todos los años que yo llevo en esta vida profesional, está siendo siervo precisamente de unas grandes casas comerciales, donde a él ya les vienen casi todos los productos ya perfectamente manejados, y él, en su buen auto de confianza o en auto de fe, no es ni más ni menos que un simple transmisor de esas cosas que le dicen, que le cuentan, que muchas veces con esas estadísticas de laboratorio, etcétera, etcétera, pues le van comunicando día a día. En ese sentido, pues todos sabemos que dentro de sus consultas, ya bien sean privadas o bien sean en la medicina pública, pues tienen que guardar, tienen que respetar por narices un espacio de tiempo donde tienen que recibir a esos, digamos,
anunciadores de esos nuevos medicamentos, donde en ese espacio de tiempo pues les van a decir las alabanzas de esa nueva medicación que está saliendo, un poquito los efectos secundarios, y son ellos los que, a través de su buena voluntad, no su experiencia, pues tienen que empezar a ir, digamos, dando haciendo su experiencia, digamos así, a todos los pacientes que pues van acudiendo a su consulta. En ese sentido, yo digo que en lugar de ser basarse en su propia experiencia, pues ya, repito, tienen que venir con su auto de fe para ir probando todas esas medicaciones que les vienen por estos, digamos, estas personas, ¿no? Estos visitadores que día a día les visitan y les guardan un espacio de tiempo pues para que les cuenten esos pormenores de esa medicación que, ya digo, a mí, según lo que me pasaba hace años, pues no tengo ni idea, sino que tengo que hacer un auténtico auto de fe, y con esto ya repito, para poder luego dar esos tratamientos a ese paciente pues, que viene pues, con un cuadro parecido a lo que me explicaban media hora antes, ¿no? En ese sentido, pues claro, la responsabilidad de ese médico pues, es así, ¿no? Por otra parte, ese paciente que pasaría de ser un servido pues, a un servidor, y a ese servidor como un fiel esclavo a su propia enfermedad, en el sentido de que la inmensa mayoría de los tratamientos que él está tomando, pues lógicamente no, la inmensa mayoría, digo, no le van a curar esa enfermedad. Tan solo, pues van a estar, digamos, controlando todo ese conjunto de signos y de síntomas, pero no va a llegar a una curación total, sino que se va manteniendo. Y mientras tanto, lógicamente, con esa farmacología o esos tratamientos van a mantener su enfermedad, por supuesto, no lo van a matar, pero tampoco lo van a curar. Y mientras tanto, esa industria se va creciendo, pero el enfermo sigue siendo un servidor o un esclavo de su propia enfermedad. ¿Por qué? Porque no se le da salida precisamente a toda esa enfermedad que le está supeditando o le está dando un género de vida o una calidad de vida pues más o menos que bueno, no querría él sufrir, ¿no? Y por otro lado está el tema de la autoridad, ¿no? La autoridad o los cabezas pensantes de todo ese organigrama que forma pues la seguridad social, digamos así, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, pues ahí podemos decir al gobierno, ¿no? Al gobierno o esa autoridad que muchas veces pasando de un gobierno, pues ya sea del TT o del TATA o del TATOE o del cualquier gobierno, siempre se van pasando esa patata caliente, ese auténtico grano en el culo, tan sumamente incómodo, pero que a su vez está supeditado a no tener la suficiente libertad como para tomar una determinación, digamos, honrosa, por supuesto, muy poco, digamos así, muy poco hábil para recibir más votos en las próximas elecciones, porque evidentemente ya tenemos las suficientes experiencias como para, en los pequeños intentos que ha habido para recortar, que mi opinión es esa, ya lo dije en su día, para recortar ese gasto tan sumamente, ese gasto público en cuanto a las medicaciones, muchas veces o un tanto por ciento completamente poco eficaces, pues han intentado retirar unos cuantos fármacos de una nula o muy baja, digamos, positividad en cuanto a los resultados terapéuticos. Y entonces, pues claro, pues toda la gente se ha echado, pues, bueno, pues casi han sido agredidos, ¿no? Y por supuesto, incluso ha habido otras opciones políticas u otros políticos que en ese sentido, pues tenían que estar en otro bando, y entonces han usado precisamente todo ese pequeño ambiente que ha habido, ¿para qué? Para estar precisamente, intentar regatear o arañar un poco unos votos o aprovechar del cabreo que tenía esa gente. Pero todos sabemos, todos, absolutamente todos, tanto como médicos como responsables, que eso es así. Entonces hablábamos muchas veces de que, bueno, pues un medicamento cualquiera,
pues se podría fabricar de una sola forma, entonces, y que ahí no entrasen tantas casas, digamos, que comercian con ese medicamento, entonces, hablando así de una cuestión genérica, ¿no? Entonces, por supuesto que saldría mucho más barato, pero ahí entran la guerra de las grandes casas comerciales, que por supuesto están supeditados, esos gobiernos están supeditados precisamente a la deuda que vienen arrastrando de otros gobiernos anteriores, de tal manera que esto podemos decir que es el cuento de nunca acabar, ¿no? Entonces, en ese sentido, hemos hablado pues muchas veces, ¿no?, que la cosa sigue estando ahí, pero sin embargo es curioso que pues algunos políticos, dícese del partido A, del B o del C, pues sin embargo hay que preguntarse, y de aquí yo lo puedo decir, que cuando ellos están enfermos realmente o han probado una serie de tratamientos por las vías que todos conocemos, cuando han llegado y se han hartado ya de que no tienen más paciencia o no han tenido los resultados que todos apetecerían, automáticamente han usado otras vías u otras medicinas alternativas, dígase, estas medicinas holísticas o acupuntura o medicina natural. Entonces, claro, entre la opinión personal y el cargo y sobre todo la responsabilidad que ellos tienen, pues hay una gran diferencia, ¿no? Entonces, bueno, pues sería cuestión de quitar un poco esa coraza, ¿no?, esa coraza de decir, bueno, y ser un poco más sincero, pero para el bien del país, ¿no?, para el bien del país y para el bien de absolutamente todos, ¿no? Por otra parte, yo digo que también sería bueno, o la parte que le corresponde al paciente o a la persona que necesita de una forma u otra, pues, curarse, ¿no?, cambiar un poco la actitud, en el sentido de que, bueno, la experiencia también nos dice que, o yo siempre digo, pues, a los pacientes que yo veo pues, todos los días, ¿no?, y sobre todo en esa primera charla de ese primer día, yo alguna vez sugiero, para decirle, digo, oiga, ¿usted cuánto tiempo lleva enfermo? Pues llevo tantos años o tantos meses. Digo, usted, de acuerdo, y vamos a partir de la base que esto es una medicina completamente privada, siempre lo ha sido, o una relación muy privada, muy personal entre un médico y un paciente, y por tanto, un paciente se le sirve la medicina que él quiere, con los resultados apetecibles, a cambio él paga una cantidad de dinero o lo que sea, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, paciente, aunque sea de una medicina pública, está haciendo exactamente igual, en el sentido de que bueno, pues si es trabajador, pues ahí se le descuenta una serie de, pues unas cantidades, cada uno pues la que sea, y a cambio pues recibe esos servicios aparentemente gratuitos, pero que sin embargo pues ha pagado pues todos los meses, ¿no? Entonces, en ese sentido, la actitud de los pacientes, yo lo que les digo, si usted lleva 6 años enfermo, ¿usted cree o usted tendría la suficiente paciencia como para aguantar un tratamiento durante 2 años con esta medicina natural o esta medicina holística o esta acupuntura? Entonces, a mí, con una forma muy sincera, a mí me dicen pues que no. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, también es cierto que hay muy poca información o muy mala información, y yo me apunto el primero en que no sé explicar suficientemente bien como para poder dar una opinión y que la entienda todo el mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo pienso que dentro de los 3 sectores, paciente, médico y autoridad, pues es preciso reformar, ¿no? Pero, claro, reformar, bueno, pues ya todos sabemos de dónde viene esa palabra, ¿no?, de reformare, como reducir o restituir, en este caso, una orden en el sentido médico, lógicamente, u otro instituto a su primitiva observancia o disciplina. Entonces, bueno, eso es una palabra bastante fuerte, ¿no? O sea, reformar es como volver a su forma primitiva. Entonces, la cuestión, claro, aquí estamos hablando de, y esto es un pequeño inciso, aquí estamos hablando de una medicina que ha venido desde la parte más oriental de la Tierra, ¿no? O ahí nació. Entonces, bueno, yo he nacido en la parte más occidental, desde luego. Entonces aquí la cuestión no es empezar a reñir, ni muchísimo menos, o tener ese falso orgullo o esa tontería, ¿no? Sino que, pues vino, pues bienvenida sea, y esto es una cosa buena, pues para todo el mundo, ¿no? Partimos de ahí. Pero que, claro, yo intentando en ese pequeño resquicio de orgullo occidental,
pues a mí me gustaría saber, o he intentado buscar en libros muy antiguos, precisamente dónde se perdió ese, digamos, ese padre de la medicina, o por qué desde aquellos tiempos hipocráticos, donde se hacía auténtica naturopatía y se hacían auténticos tratamientos antiguos, y evidentemente pues daban sus resultados. ¿Por qué ese eslabón, este eslabón perdido entre aquella medicina tan sumamente antigua, holística también? Y eso ya lo demostraremos en algún programa, en otro programa, y trayendo libros antiguos que, bueno, hemos encontrado algunos tratamientos que concuerdan mucho, aunque este no es el programa para decirlo, concuerdan mucho con estos otros conocimientos que nos han venido desde la parte más oriental de la Tierra, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿por qué, dónde se perdió ese eslabón entre aquella medicina holística antigua, que venía pues, desde los helenos, y eso se expandió por todo Occidente, entonces a la medicina que se hace hoy en día, sintomática y completamente o parcialmente química? Entonces, en ese sentido, es volver un poquito pues, a esa forma primitiva para, evidentemente, corregir y para mejorar, digo, pues en los tres aspectos, ¿no? Por supuesto, si una autoridad es suficientemente valiente y aunque haciendo cosas en esta época, no ver resultados quizá en esta época, sino ver resultados dentro de 10 años, 15 años, aunque ellos ya no estén en ese poder, digamos así, o no tengan ese poder. Por otra parte, esos médicos, aquí vuelvo a decir que no es que vaya a criticar al cuerpo al que yo mismo pertenezco, eso sería pues un poco del género tonto, ¿no? Sino que, bueno, yo no he dado 7 vueltas al mundo, podemos decir, pero sí casi más de media, ¿no? Entonces, dentro de los médicos, dentro del cuerpo médico, los médicos que están en auténtica primera línea, digo, y gozando de una fama que todos podemos perseguir en un momento determinado, o teniendo, digamos, ese carisma como médico, pues lógicamente yo lo que he visto con mis propios ojos, han sido acupuntores, personas que está en su mano para poder dar esos mejores tratamientos, y los pacientes están, por supuesto, sanos, y ya no son siervos, sino que ya están completamente liberados de cualquier medicina, porque su salud ya ha sido restablecida en ese sentido. Y los gobiernos ante una medicina, por supuesto que más personal, por supuesto que ya no está supeditada a tratamientos que no curan, que tampoco matan, pero que mientras tanto consumen. O sea que ese gobierno o esa autoridad, lógicamente con todo su Ministerio de Economía detrás, ya no está supeditada pues, a unos tratamientos caros, largos, y que hacen no otra cosa que poner una soga al cuello de cualquier gobierno que ha venido y que vendrá. Entonces, en ese sentido, pues es preciso para, bueno, pues como cuando hay que sobra algo, hay que reformar algo, lógicamente hay que quitar algo, la palabra sería podar, ¿no? Quiere decir que cuando, bueno, pues el típico jardinero, cuando ve que un seto y algunas ramas no salen en la dirección o no son propicias para todo el árbol entero, lo que hace es podar. Pero claro, cuando esa rama tiene, yo qué sé, pues 3 meses, pues con unas simples tijeras muy pequeñitas, pues lógicamente pues da un pequeño tijerotazo y ya está. Entonces ese árbol pues ya va creciendo lustroso, con la forma, y para hacer la función que le corresponda, ¿no? Pero claro, si ese árbol ya han pasado 30 años, ya no tiene unas ramitas pequeñas, sino que tiene unas ramas como mi brazo. Entonces, en ese sentido, ya esas tijeras ya no sirven. ¿Por qué? Porque no tienen suficiente fuerza para esa que adquirió ese arbusto con el paso del tiempo. Entonces ya digamos que ese podamiento ya va a ser mucho más sangrante, duele más y se necesita mucho más esfuerzo, y por supuesto ese jardinero tiene que tener unos brazos mucho más fuertes, mucho más valiente, y su herramienta también tiene que ser mucho más fuerte, ¿no? Entonces, en ese sentido, es preciso pues podar muchas ramas, pero claro, con el paso del tiempo, a ver quién es el guapo, quién es el jardinero, que
provisto de esa buena herramienta, tiene el brazo suficientemente fuerte para hacer podar esa rama y salvar a todo el árbol. ¿Por qué? Porque es que si no, lógicamente, las ramas más frondosas, que van a dar más, digamos, más cobijo cuando pega el sol, o tienen que adornar ese jardín o lo que sea, pues entonces va a estar un poco pachucho, ¿no? Porque ha habido muchas cosas, ramas que en lugar de hacer su función lo que hacen es mucho desperdicio en ese sentido, ¿no? O hacen que la economía de ese árbol entero, pues algunas ramas buenas, pues por estar chupando otras que son innecesarias, pues vengan a poder enfermar o secarse, y con eso la economía del árbol entero o de la planta que sea, pues va a estar sufriendo, ¿no?